Namaste, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube y también para seguir y dar vuestros comentarios honesta para mejorar y ayudarnos a tener mejor contenido. En este canal básicamente hablamos mucho sobre el hinduismo, especialmente conciencia Krishna, gracias a nuestro querido profesor Dwarka Dasaji, que es el presidente de ISKCON Barcelona actualmente y nos guía en el camino. Y en este podcast mismo vamos a hablar sobre el muy interesante 10 avatars de Vishnu, donde él da muchísima información sobre Bhagavad Purana, sobre Srimad Bhagavatam y muchas otras cosas muy interesantes, no puedes perder. Hemos dividido este podcast en 2 sesiones, así que no lo pierdas y síganos a nuestro canal para más vídeos. Hare Krishna, Hari Hare Bol. Krishna. Namaste de nuevo. Muchísimas gracias otra vez y muchas gracias a Dwarkaji otra Gracias, vez para Srivat. su tiempo, aunque sea un tiempo caluroso. Disfrutamos compartir tantas ideas y tantas enseñanzas, aprendizajes, conciencia Krishna y en hinduismo en general, como hemos hablado la última vez. Y seguro hemos tenido una buena respuesta de la gente y con ganas de escuchar más. Así Sí, que quería agradecer todos los comentarios también porque algunos han sido superlativos, han sido muy buenos. Y gracias a ti también, ¿no? por preparar todo y darme esta posibilidad de comunicar más sobre la conciencia de Krishna, ¿no? creo que los dos estamos en un momento de cumplimiento de nuestros sueños, ¿no? Sí, Así que los dos exactamente. disfrutamos y también la gente se resuena con todo lo que estamos hablando y es algo importante recordar a través de este medio. Obviamente no es el único momento, única manera que ellos pueden recordar, pero a través de este medio online de YouTube y en los otros canales que estamos presentes, que la gente también puede recordar de todo lo que estamos hablando. Igual algunos se conocen algunos temas, algunos no, y están libres de corregirnos. Nosotros tampoco somos que sabemos todo. No, exactamente. No. O sea, siempre podemos cometer errores o decir algo con lo que no están de acuerdo y en los comentarios son bienvenidos a aportar también su granito de arena para mejorar, que esa es la idea. Exacto. Así que otra vez te voy a empezar preguntando cómo estás. Bien, muy bien, a pesar del calor. Así. Pero tú sabes, ya Krishna lo dice en el Bhagavad Gita que hay un verso en el segundo capítulo de la Bhagavad Gita que dice Matras Parshastu Kaunteya Jitoshna Sukadukada. Sukaduka es felicidad y aflicción. Él dice que la felicidad y la aflicción aparecen y desaparecen como las estaciones del invierno y el verano. Y que uno tiene que aprender a tolerarlo porque eso es simplemente algo externo que tiene que ver más con los sentidos que con la verdadera identidad. Entonces, la mente tiene mucho que ver ahí. La mente tiene que desconectar a veces un poco del entorno y del calor y del frío y simplemente centrarse en lo que es importante, en lo que es permanente, porque todo eso está cambiando continuamente, ¿no? Así que sí, bueno, hace calor. Sí. Ya. Además, yo ahora siento más y más como en casa. Sí, ¿no? Sí. Yo las veces que viajé en India, en 2 oportunidades fui en el mes de junio, en el Rajasthan. Oh. Básicamente para saber un poquito más de ti, sobre de los 10 avatars de Vishnu. Y tengo algunas dudas y preguntas que todavía no he podido aclarar. Entonces pensaba que sería bueno invitar a ti en un diálogo en esta manera donde gente también puede enterar. Quizás tiene las mismas preguntas, quizás un poquito diferente. Y vamos a saber, obviamente, más adelante en esta sesión. La primera pregunta que lo tenía, que es más básico, ¿qué es avatar y qué relación tiene
en esta mitología del hinduismo, ¿por qué en general solamente el Vishnu tiene los avatars y no los otros? Sí, es llamativo que la palabra avatar hoy en día se está volviendo cada vez más popular, porque además de las películas o de los animes, se usa mucho en informática como la representación de una persona en el medio virtual. Avatar, la palabra en sí quiere decir el que desciende. Es una expansión, una representación de Dios en el mundo. Y de ahí se saca la idea. Luego se difunde más por Asia, cuando en un principio el hinduismo se difunde por el sudeste asiático, luego con el budismo también. Así llega va a China, Corea, Japón, y el concepto de avatar se va expandiendo. Pero como tú decías, el origen de la palabra se relaciona con Vishnu. Y la razón por la que solo Vishnu tiene avatars, a ver, hay diferentes tipos de avatars, ¿no? Tenemos los 10 más conocidos, Dasavatara, ¿no? Pero en realidad en el Bhagavad Purana se dice que son como olas del océano, que vienen continuamente. Y hay muchas clases de avatars. Y hay 3 guna avatars, que son las manifestaciones de Dios como controladores de las 3 modalidades de la naturaleza material, las gunas, ¿no? Hay una modalidad, una guna que es la pasión y que tiene que ver con la creación, ¿no? Todo lo que es expansivo, movimiento, creativo, y así es como se desarrolla, se crea el mundo. Entonces el guna avatar para la pasión es Brahma. Brahma es quien va a ir manifestando a través de su inspiración, según el Bhagavatam, que viene de Vishnu, va a ir creando todo. Hay un guna avatar que es Vishnu y que se encarga de sostener, de mantener, que tiene que ver con Sattva guna, porque la característica de Sattva es el equilibrio. Y solamente en equilibrio las cosas se pueden mantener. ¿No? La creación es expansiva, ¿no? Pero el mantenimiento es equilibrado. Y después hay lo que es el tamaguna, la modalidad más que tiene que ver con la materia y con la destrucción y con la destrucción y recreación nuevamente, con la transformación. O sea, tiene muchos sentidos, pero es, digamos, la modalidad más oscura. Y cuando uno destruye, ¿no? Por eso tiene que ver con la destrucción, es porque está muy influenciado por esa modalidad y no está muy equilibrado ni muy creativo. Es simplemente, a veces uno destruye porque se enoja y rompe, ¿no? Eso tiene que ver con tamaguna. Y el regente o el avatar de tamaguna es el señor Shiva, ¿no? Que como su forma de Rudra, al final de la creación, en su danza cósmica, destruye todo el universo para que vuelva a ser creado. Entonces, volviendo a la pregunta, el mantenimiento, ¿no? El sostén, el equilibrio de la existencia del universo tiene que ver con Vishnu, ¿no? Él es el encargado, el responsable de mantener el orden cósmico. Y por eso es que cuando hay un desorden, él viene como un avatar. Entonces, por eso es que todas las formas en las que él viene, por ejemplo, como cuando viene como Krishna, ¿no? Krishna en el Bhagavad Gita le dice a Arjuna que cuando hay un desequilibrio y un incremento de la irreligión y un decrecimiento de la religiosidad, entonces él viene para restablecer el orden. Entonces, esa es la idea
del avatar, esa es la responsabilidad del avatar. Y como Vishnu es el guna avatar de Sattva Guna, de él se manifiestan los diferentes avatars que conocemos. Entonces, vuelvo al podcast nuestro anterior cuando Sí. me estabas hablando del Puranas un poquito. Entonces, cada Purana se habla sobre este guna. Por ejemplo, estos gunas que son avatar, de una manera que Sí, como entiendo ahora, sí. como me has dicho. Entonces, también es un avatar de un divinidad, un Sí, deidad. hay 18 Puranas principales y 18 Puranas secundarios. Los principales se dividen en 6 que tienen que ver con Sattva Guna y que tienen que ver con Vishnu. Hay otros 6 que tienen que ver con Brahma y otros 6 que tienen que ver con Shiva. Entonces, nosotros, por ejemplo, le damos más importancia al Vishnu Bhagavad Purana. Bhagavad Purana. El Vishnu Purana es diferente, Ok. aunque también tiene mucha relación. O sea, son para nosotros como Vaishnavas, como seguidores de la tradición de Vishnu, son los más importantes, ¿no? Garuda Purana, Vishnu Purana, Bhagavad Purana. Y en cada uno de estos Puranas se van relatando las características, las actividades, tanto de esa divinidad como de los devotos, ¿no? Que los santos que han tenido relación con esa divinidad en particular, ¿no? Wow, es seguro una otra tema que podemos cubrir en uno de los podcasts sobre Purana solo. Sin Y duda. yo estoy muy curioso también de saber un poquito más de la Bhagavad Purana, Garuda Purana, Vishnu Purana, entre los otros. Pero vamos a estar más dentro del tema de hoy. Y entonces me viene la otra pregunta. Seguro todos están interesados también de saber cuáles son las avatars de Vishnu entonces. Sí, los 10 avatars que son más populares, ¿no? Tienen que ver con diferentes eras, ¿no? Y tienen que ver también con diferentes épocas, ¿no? En sánscrito, yugas, que son eras cósmicas, y tiene que ver también con una manifestación particular, de un tiempo, de un momento particular, ¿no? Por ejemplo, el primer avatar que se menciona es Matsya Avatar. Matsya Avatar es la encarnación de pez. Y tiene que ver en un momento en el que se iba a producir un gran diluvio, ¿no? Que es algo que vamos a encontrar en todas las culturas, o sea, que por algo están en todas las culturas. Se ve que en algún momento hubo un gran diluvio. A ver, según los ciclos cósmicos que se mencionan en los Puranas, es algo que se repite, así que no es extraño que en diferentes culturas hayan experimentado estos diluvios universales, ¿no? Entonces, Matsya Avatar es, bueno, si quieres cuento un poco cómo es la historia. Quizás brevemente, un poquito sobre todos los 10 avatars. Es interesante que todas las avatars, todas las encarnaciones de Vishnu aparecen de formas muy particulares, ¿no? Cuando uno piensa en Dios, piensa de que el omnipotente, ¿no? que aparece y que da asombro, miedo, ¿no? Que es algo que es imponente. Pero cada vez que aparece un avatar, algunos especialmente, son muy particulares, muy atractivos en el sentido de que no te distancian, no te imponen un temor o un respeto que te aleja, sino que te acerca, ¿no? Por ejemplo, Matsya Avatar. Matsya Avatar se cuenta en el Purana que estaba un rey, Satyavrata, adorando el Ganges, y de repente hay un pececito que se le acerca y que se queda ahí mirando y salta a sus manos, ¿no? Y él quiere devolverlo, ¿no? Pero el pez le habla, algo muy particular, los peces normalmente no hablan. Le habla y le pide que lo proteja, que le dé refugio. Entonces se lo lleva, lo pone en un recipiente
y el pez crece y ocupa todo el recipiente. Entonces le pide que por favor lo lleve a un lugar más grande. Entonces lo lleva a un pond, como una piscina, una especie de lago pequeño. Y nuevamente vuelve a crecer y ocupa todo el espacio. Entonces luego lo lleva al mar y vuelve a crecer y ocupa todo. Entonces ahí Satyavrata se da cuenta de que este pez es especial. Seguramente Vishnu puede hacer una cosa así. Sí, sí. Entonces comienza a orarle y Vishnu se revela. O sea, Matsya se revela como un avatar de Vishnu y le da instrucciones. Le dice, bueno, va a haber un gran diluvio y tú tienes que, yo te he elegido a ti para que te encargues de proteger el conocimiento védico y a los seres. Entonces, después de un tiempo, cuando empieza el diluvio, aparece Matsya con le había crecido un cuerno y del cuerno estaba arrastrando, ¿no?, a través de una gran serpiente Vasuki que se enrolla en el cuerno y estaba arrastrando un barco. Entonces allí suben diferentes personalidades y seres, diferentes animales, y mientras van en el barco, Matsya le va revelando el conocimiento védico. Y este barco es como el barco de Noé. Noé. Pues, ¿Puede ser? sí, es similar, sí, claro, porque ahí también la idea es muy similar. es muy similar. Sí. Porque también en el Purana se habla de que suben diferentes especies de animales, ¿no? Entonces la idea de que en el barco se rescata todas las diferentes variedades de animales y que después pueden repoblar la tierra nuevamente, es la misma idea que se extrae de Noé. Es interesante porque la historia de Noé es sumeria. En realidad, los escritores de la Biblia rescatan esa historia. Abraham, el primer profeta, el primer patriarca, viene de Sumeria. A partir de él se... Para tener contexto a la gente, ¿qué es Sumeria? Sumeria es una de las culturas más antiguas de la Tierra, una de las culturas más originales. De hecho, para Occidente es la primer cultura urbana desarrollada. ¿Y de dónde, de qué parte del mundo? De Irak. Okay. ¿No? Es una cultura que se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Vale. Entonces, a partir de Abraham se desarrolla toda la historia del pueblo judío y la historia de la Biblia. Y lo interesante es que en Sumeria había muchos sellos que eran originarios de India, eran originarios de la cultura de Mohenjo-Daro y Harappa, la cultura del Indo. Había mucha relación comercial entre Sumeria y la cultura del Indo, ¿no? Es decir, en la cultura del Indo había restos sumerios y en Sumeria había restos de la cultura del Indo. Entonces, hay un intercambio cultural y comercial muy grande. Entonces, no es extraño que estas historias, como la de Matsya y Satyavrata y Noé, tengan parecidos, porque eran culturas que estaban en contacto, ¿no? De hecho, la cultura del Indo tenía mucho contacto también con Egipto, porque había todo un desarrollo marítimo muy grande, y es algo que a lo largo del tiempo también se mantuvo. No tenía un profesor de cultura egipcia que me decía que en Egipto había ashrams indios. Entonces hay todo un intercambio muy, muy grande, y por eso es completamente lógico que estas historias se parezcan, ¿no? La historia de Noé y de Matsya, de Satyavrata, ¿no? Sí, además no solamente en cristianismo, sino también en Islam se habla del arco de Noé. Y también es curioso porque
tiene total sentido porque el último avatar, como todo es cíclico, todos los avatares son cíclicos y el último avatar que esperamos que no todavía ha llegado o ya está, estamos en Kali Yuga, entonces cualquier momento el Kalki, ya hablaremos de esto también, pero tiene todo el sentido que cuando se acaba toda la destrucción con el Kalki, luego viene la Matsya, que es Sí. otra vez el renacimiento del todo el mundo, ¿no? Es algo así. Muy interesante. Para seguir con otras Con el avatars, siguiente avatar. la siguiente avatar, sí. El siguiente avatar es Kurma, Ujú, que se presenta en un momento muy especial, ¿no? Kurma también es considerado un lila avatar, porque él se muestra para expresar o para manifestar un pasatiempo, un lila, un juego, ¿no? Que es cuando los devas y los asuras, o sea, los seres celestiales, los seres divinos, y los asuras, o sea, sus opuestos, sus contrincantes, aunque son de la misma familia, pero no se llevaban muy bien, ¿no? Un poco la representación de las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Estaban tratando de producir lo que se llama ambrita o el néctar de la inmortalidad. Entonces estamos hablando especialmente en relación con estos primeros avatars de historias cósmicas que se desarrollan más allá de la Tierra y se desarrollan en dimensiones que nosotros no conocemos y no podemos experimentar. Y en esta dimensión había un océano de leche. Entonces, normalmente, para producir las cosas más ricas o más valiosas de la leche, como la crema, el ghee, la mantequilla, etcétera, hay que batirla. Entonces, los devas, por instrucción de Vishnu, y los asuras, decidieron batir este océano de leche para producir el amrita, el néctar de la inmortalidad. Y necesitaban las herramientas para batirlo. Entonces dijeron, necesitamos un pilón, un eje donde que usar para batir. Yeah. Entonces tomaron el monte Meru y usaron como cuerda para hacerlo girar a Vasuki. Pero Vasuki es la el serpiente, es una serpiente divina, Sí. es una serpiente celestial. ¿Que tiene el Shiva o no tiene nada que ver con? No es la misma. No es la misma. no. Okay. Entonces, el problema es que el monte en este océano se hundía. Entonces, para sostenerlo, aparece Kurma y sobre su caparazón, curva en la forma de tortuga. Kurma quiere decir tortuga. Yo tengo una tortuguita así y le llamamos Kurma. ¿Vivo? Sí, tenemos en casa, sí. La mascota en mi casa es una tortuga que se llama Kurma. Muy original el nombre. Y es una aventurera, o sea, quiere salir, es una tortuga macho, quiere salir todo el tiempo y recorrer y camina y se trepa y es un personaje. Entonces Kurma sostuvo, mientras batían la montaña, la sostuvo sobre su espalda y se cuenta en el Purana que a la vez le producía una sensación muy agradable de masaje sobre el caparazón. En esa historia en realidad hay varias manifestaciones, varios avatars, ¿no? Estaba Vishnu sentado y dirigiendo en la punta de la montaña, estaba Kurma y también después aparece Mohini para resolver las luchas que había entre los devas y los asuras. Y bueno, eso es básicamente... Bueno, la historia es muy larga en realidad, claro. pero el papel de Kurma en esa historia es ese. Pero hablando de la planos cósmicas de los primeros avatars, estás diciendo o puede decir que en otro conciencia de los humanos, que es diferente que lo que tenemos ahora mismo, o si es en el... como un Bhuva Suvaha. Entonces, esto es mundo de los devas. A ver, tenemos que entenderlo
en diferentes niveles. Por ejemplo, en las Upanishads se hace mucha relación entre el cosmos y el interior de la persona, o sea, el macrocosmos y el microcosmos, y cómo, por un lado, nuestra mente y nuestros sentidos tienen correlativos con el universo, y por otro lado el universo también tiene relación con nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, o con los sentidos del Purusha, de la primer forma de Vishnu, de la creación, ¿no? Por ejemplo, se dice que el sol y la luna son sus ojos. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam hay toda una descripción. La primera forma en que nosotros podemos entender a Dios, en la forma de la naturaleza, ¿no? Que las montañas son sus músculos, que los ríos son sus venas, que los bosques son sus vellos, ¿no? Que el sol y la luna son sus ojos, etc. También en el Bhagavad Gita Krishna da unas relaciones también muy detalladas de cómo los elementos en el universo son manifestaciones de él mismo. Y en la medida que nosotros vamos profundizando en nuestra conciencia, nosotros vamos comprendiendo estos aspectos que vemos y cómo no son simplemente, o sea, estos aspectos, estas cosas que nosotros vemos a diario, que no le damos mucha importancia, en realidad son manifestaciones de lo divino, ¿no? De Dios, ¿no? Nosotros vemos el sol todos los días, vemos la luna, vemos el mar, los ríos, y nos acostumbramos y no le damos mucha relación. Pero estas escrituras y estas descripciones nos ayudan a recordar que todo tiene un origen, que es Dios, y que nosotros estamos relacionados por un lado con ese origen, somos parte de ese orden cósmico, de ese orden universal, y que tenemos que estar conscientes de eso, que no es que nosotros somos los propietarios y que podemos hacer cualquier cosa, hacer y deshacer la naturaleza a voluntad y capricho, sino que es todo parte de un orden. Entonces todas estas revelaciones, todas estas manifestaciones de los avatars, como Kurma, o como Matsya, o como Varaha, que por un lado aparecen de una manera muy atractiva, muy agradable, muy simpática, pero son imponentes, son ¿no? Cósmicas. Entonces, en general tienen la idea de inspirar humildad, de inspirar respeto, de inspirar veneración, de inspirar amor. Hay una mezcla ahí de belleza, magnificencia, ¿no? Es algo enorme, pero a la vez es atractivo, ¿no? Entonces todas estas revelaciones tienen como fin despertar nuestra relación con Dios. Wow, es muy interesante todo lo que estás diciendo. En simple palabras, quizás podemos, para que la gente pueda entender, todo este manifestaciones a través de los avatars, 10 avatars de Vishnu, está creado para traer este orden cósmico, que también podemos decir el Dharma. Sí, exacto. No, básicamente es otra palabra en sánscrito, ¿no? Entonces, de ahí viene el Dharma, en realidad. De ahí viene el Dharma, exacto. Sí. Vale, pues continuando. A la tercera avatar es Matsya Kurma y ahora Varaha. Los otros dos avatares anteriores vivieron o aparecieron, se manifestaron en eras que había menos rivalidad, menos disputa. O sea, había un orden mayor. Varaha ya aparece en un momento en el que las fuerzas destructivas son más prominentes, son más fuertes, ¿no? Entonces había un asura, un demonio muy poderoso que era Hiranyaksha. Hiranyaksha tenía un ímpetu, un impulso guerrero muy fuerte. Su motivación, lo que más lo inspiraba era guerrear, era pelear. Él quería encontrar un contrincante digno de su fuerza, pero su fuerza era casi universal, era enorme. Entonces no había ni siquiera devas que pudiera enfrentarse. Así que Vishnu
pedido de los devas, ¿no? Vishnu se manifiesta como Varaha. Y en ese momento, debido a las actividades de los asuras, la Tierra había perdido su posición en el universo. O sea, lo que hablábamos antes, todo el sentido de la orden de que cada cosa tiene que estar en su lugar, de la importancia de cada elemento dentro del universo, ¿no? De donde viene la idea de Dharma, ¿no? Pero debido a las actividades destructivas, negativas, la Tierra pierde su posición en el universo y cae al fondo del universo en el océano de Garbhodaka. El océano de Garbhodaka es, hay 3 Purusha avatars, ¿no? El primer Purusha avatar, de acuerdo al Bhagavad Purana, es Karanodakasai Vishnu. Karanodakasai Vishnu es de quien todos los universos emanan, ¿no? Él está recostado sobre Shesha, sobre la serpiente, ¿no? Como lo vemos en el templo de Tirupati. Es Padmanabha Swami Temple, Trivandrum. Tiruvananthapuram. Ahí tú puedes explicar mucho mejor, pero exacto. La idea es que Vishnu está recostado ahí y en su sueño, ¿no? Está manifestando los diferentes universos. Ese es el primer Purusha Avatar. Una vez que manifiesta el universo, él entra dentro de cada universo y vuelve a recostarse, ¿no? Y de su ombligo surge una flor de loto, de donde surge Brahma, que es quien crea. Es el segundo Purusha Avatar. Y el tercer Purusha Avatar es Hirodakasai Vishnu, que es quien entra en cada átomo, en la creación y en cada corazón de cada ser viviente para guiarlo, para inspirarlo, etc. Pero bueno, el segundo Purusha Avatar está soñando y con su transpiración llena la mitad del universo, hasta la mitad. Entonces, ese océano de Garbhodaka es un océano de transpiración. No es, a pesar de que es Vishnu, para él mismo no es algo puro. Para nosotros es puro, pero para él no. Entonces, así como yo te decía que antes el hecho de que la montaña estuviera masajeando el caparazón de Kurma le daba un placer, Vishnu es el disfrutador original. Siempre que él viene en una forma para cumplir una misión, pero a la vez viene en una forma que esa misión le resulte placentera. Entonces, como tenía que ir a rescatar la tierra a un sitio para él contaminado, ¿no? Asume una forma de un ser que normalmente disfrutan los lugares sucios, ¿no? Como un cerdo, como un jabalí. Entonces, por eso es que Varaha aparece como un jabalí, porque tiene que sumergirse en un sitio que para él es contaminado, pero los cerdos disfrutan. Claro, si uno, dentro de los estereotipos que la gente tiene de Dios, piensa que Dios puede presentarse como un jabalí, dice, ¿de qué están hablando? Están tan locos, ¿no? Pero si nosotros decimos que Dios es infinito, que Dios es ilimitado, ¿por qué vamos a pensar que una forma, ¿no? que Él no puede asumir una forma, que una forma lo va a, digamos, que está limitado a una cierta forma y no otras? Él puede asumir cualquier forma. Y de acuerdo a la misión, o de acuerdo al pasatiempo, al lila, que va a desempeñar, él se puede manifestar en la forma que quiera. De hecho, el Purana explica que él aparece de la nariz de Brahma, ¿no? Muy pequeñito también, como en el caso de Matsya, ¿no? Y normalmente, o sea, de la nariz no sale nada bueno, ¿no? Y especialmente el cuerpo de Brahma es un cuerpo celestial, es un cuerpo muy abstracto, muy sutil, no tiene esas cosas, no tiene cosas así concretas, físicas, ¿no? Como la que sale de la nariz.
Pero entonces se sorprende cuando aparece Baraja y dice, ¿qué es esto? ¿No? O sea, yo no te... y comienza a crecer y bueno, de repente asume una dimensión, una forma cósmica que es Baraja. Y bueno, va a rescatar la Tierra y cuando está rescatando la Tierra aparece Hiranyaksha. Entonces Baraja pone la Tierra en su sitio y lucha contra Hiranyaksha. Y después de una lucha muy, muy, muy grande, imagínate, dimensiones cósmicas, hay en los cómics hay un personaje de Marvel que se llama Galactus, que devora planetas. Ajá. Bueno, estos serán más grandes todavía. Ajá. Y finalmente golpea la cabeza de Hiranyaksha y lo mata. Entonces restablece el orden. ¿Y cuándo es el momento que se pone a la Tierra en su nariz? Cuando él tiene que sumergirse en el océano de Garbhodaka y cuando sale del océano, sale con la Tierra en su nariz y él la lleva a su posición, a su lugar. Wow. Sí. Tengo piel de gallina escuchando todo el tema de especialmente lo que estabas hablando de los tres Purushas y de la Anantashayana y cuando salió el Brahma. Muchas veces lo entendimos, lo hemos aprendido, pero olvidamos. Muchas veces los jóvenes todavía no están tan desarrollados con esta familiarizados con estas informaciones enorme, que es muy, muy grande que cualquier Game of Thrones o cualquier otros series que están saliendo por Netflix. Es que incluso sería una gran oportunidad para estas plataformas como Amazon o Netflix para empezar a desarrollar sobre estos programas de Vishnu. Sí, a veces hacen algunas cosas, pero bueno, no son muy fieles. Sí, creo que también porque tenemos que ver un poquito más allá de la tema religión y ver cómo es todo ordenado como el Dharma sobre los elementos celestial y todo esto. Creo que tiene mucho sentido mayor que una religión, porque cuando hablamos de religión viene mucho supersticiones, mucho dogmas, muchas cosas que tenemos que hacer, pero no sé por qué. Mayoría de las condiciones me han puesto cuando yo estaba niño. Ni mi padre, para decirte verdad, sabían muy claro por qué hacíamos, ¿sabes? Que lo que he dicho en la anterior podcast. Bueno, para no aliar fuera mucho de la tema, vamos a hablar de la cuarta avatar de Vishnu, de Vamana. De Vamana, ¿no? Sí. Cada avatar también representa una característica particular de Dios. Vamana manifiesta la potencia de belleza, o sea, la cualidad de belleza de Dios. La historia de Vamana también tiene que ver con la lucha entre los devas y los asuras. Porque a pesar de que están relacionados en su origen, su finalidad, lo que quieren es muy diferente. No, los devas son administradores al servicio del universo. Y los asuras, y para hacer ese servicio del universo, los devas necesitan poder. Y tienen mucho poder delegado por Dios. Y por otro lado, los asuras ansían ese poder, pero no para servir, sino para aprovecharse, para disfrutar. Dentro de estas, y son como clanes, ¿no? Dentro del clan de los asuras había un asura que se llamaba Bali, Bali Maharaj. O Mahabali. En realidad nos hemos saltado un avatar. Ajá, de Rama. Porque, no, de Nishinja. Narasimha, claro. Porque exacto, sí. Bali, ahora que me acuerdo, es el nieto de Prahlad. Prahlad aparece en el lila de Nishinja, sí. Perdón. Hiranyaksha tenía un hermano. Tal vez era
o por lo menos se volvió después más poderoso todavía que él, Ajá. ¿no? Que era Hiranyakashipu. Mm. Hiranyakashipu, la palabra, el nombre está compuesto de dos palabras. Hiranya, que quiere decir riqueza, oro, ¿no? Y Kashipu, de deseo, de lujuria, ¿no? Esos eran sus... Así como el otro lo que quería era pelear, finalmente, Pero los dos eran asuras. los dos eran asuras, ¿no? Y antes de que explicas más entras dentro de la Narasimha Avatar, ¿qué relación tiene de los devas y asuras? Y normalmente se ha visto como los buenos y los malos, ¿no? Los ángeles y los satánicos. ¿Es verdaderamente así? ¿O cómo lo ves? No necesariamente. A veces hay asuras que se manifiestan como grandes devotos, como grandes santos, como el caso de Prahlad, o como vamos a ver después en el caso de Bali, también actuó como un gran santo, ¿no? Y a veces... Y Ravana era un asura, pero también era ese no era de los buenos. No era lo del bueno, ok. Y a veces los devas no se portan muy bien, como el caso de Indra, a veces comete... Entonces hay buenos, malos en los dos planes. Sí, porque el libre albedrío está siempre ahí. Nosotros siempre tenemos la capacidad para elegir hacer el bien o el mal, y si bien una familia o en un entorno en el que nacemos puede condicionarnos, no nos determina. O sea, yo puedo nacer en una familia de santos y puedo ser un bribón, ¿no? O puedo nacer en una familia de delincuentes y ser una persona honorable. Todo eso depende de nuestro libre albedrío, ¿no? Y en el caso de Prahlad, la historia de Prahlad tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque es el hijo de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu era el hermano de Hiranyaksha, y lo que quería él, además de disfrutar del poder y de la lujuria y de la riqueza, etcétera, era vengarse de Vishnu, porque Vishnu había matado a su hermano, Hiranyaksha. Entonces él decidió, si Vishnu pudo matar a Hiranyaksha, que era tan poderoso, yo me voy a preparar, voy a hacer austeridades, penitencias, yógicas, místicas, para desarrollar más poder. Porque la visión de Hiranyakashipu era que Vishnu no era Dios. Vishnu era simplemente un ser poderoso, era alguien que tenía una posición y que él podía arrebatársela a esa posición. Esa es la diferencia fundamental, básica, entre los suras o los devas y los asuras. O sea, los devas aceptan a Dios como Dios. Okay. ¿No? Algo que está por encima, que es trascendental, que es el sumum bonum, que es bueno, que es el cúmulo de todas las perfecciones, ¿no? Y los asuras no, simplemente lo ven como alguien poderoso que puede ser sustituido, ¿no? Entonces Hiranyakashipu decidió que él iba a desarrollar tanto poder que iba a poder sustituirlo. Y así fue que él dijo, bueno, si mi hermano murió porque Vishnu lo mató, yo voy a conquistar la muerte, así nadie me puede matar y yo puedo alcanzar todo ese poder. Entonces él comenzó a hacer grandes penitencias, terribles penitencias, ¿no? Al punto de que en un momento él estaba parado sobre una sola pierna, con los brazos en alto, incluso las hormigas comenzaron a construir un hormiguero alrededor de su cuerpo y comenzaron a comer su carne y le comieron prácticamente la mitad del cuerpo, pero él, debido a su poder, él mantenía la vida. Y no solo que mantenía la vida, se aguantaba todo el dolor, pero él no rompía su penitencia, su austeridad, y desarrolló tanta fuerza, tanta energía, tanto poder, que Brahma mismo fue a ver si lo podía convencer de que dejara de causar tanto disturbio, porque su energía estaba afectando el universo. Entonces él le dijo, sí, yo puedo dejar esto, pero quiero algo a cambio. Entonces él le dijo, no, yo quiero que me des la inmortalidad.
Entonces Brahma le dijo, no, yo no te puedo dar algo que no tengo, porque yo mismo, al final de mi vida, voy a morir, y es cuando el universo se retrotrae, se inmanifiesta. Entonces él empezó a ver de qué manera podía superar todos los obstáculos, todas las amenazas de muerte. Bueno, yo no quiero que me des la bendición de que nadie me pueda matar ni de día ni de noche, que nadie me pueda matar ni arriba ni abajo, que nadie me pueda matar con ningún arma, que no me pueda matar ningún animal, ni deva, ni ser humano, ni adentro ni afuera. O sea, él buscó todas las bendiciones para que engañar a la muerte. Lo que mucha gente quiso a lo largo de la historia. Y Brahma le dijo, sí, no hay problema, eso yo te lo puedo conceder. Entonces, con todo ese poder, él comenzó a conquistar el universo. Y él tenía una esposa, la esposa quedó embarazada, y los devas dijeron, uy, si el padre es tan poderoso, imagínense, cuando nazca este niño, va a ser terrible. Y lo raptaron a la esposa embarazada para matarla. Pero Narada Muni apareció, el sabio de entre los devas, el sabio celestial, Narada Muni, y les dijo, no, este niño no va a ser como su padre, al contrario, va a ser todo lo contrario, y de hecho va a ser la causa de la destrucción de su padre. Entonces él se llevó a la madre y comenzó a instruirla en el servicio devocional, en el bhakti, ¿no? Y el niño que estaba en su vientre, desde su vientre comenzó a escuchar acerca de Vishnu, del bhakti, de la vida espiritual, del dharma, ¿no? Y el niño muy rápidamente aprendió todo eso, ¿no? Entonces cuando el niño nació ya venía con toda esa influencia, ¿no? Y a pesar de que su padre lo mandaba a aprender con dos asuras, ¿no? Dos maestros que lo enseñaban acerca del materialismo y del poder y de la diplomacia y cómo conquistar otros reinos, ¿no? Él continuamente les decía, no, esto no es lo correcto es el servicio devocional, el bhakti yoga y la vida espiritual. Incluso les predicaba a los otros niños, los otros hijos de asuras. Y los maestros no sabían, lo golpeaban y lo amenazaban, y no sabían qué hacer porque le tenían mucho miedo al padre. Entonces en un momento se lo llevaron al padre y dijeron, mira, no podemos con este niño. Entonces Hiranyakashipu comenzó a tratar de instruir, pero Prahlad continuamente no le tenía miedo al padre. Él le predicaba al padre, tú tienes que adorar a Vishnu y tienes que entregarte a él y tienes que dejar de todas estas actividades materialistas. Se castigaba mucho, ¿no? O sea, esto era incomprensible para el padre, ¿no? Porque no solo lo que le predicaba, le estaba hablando de su peor enemigo y no le tenía miedo. Entonces en un momento el padre dijo, no, nadie sabe qué hacer con este niño, es un enemigo, tengo que deshacerme de él, ¿no? Entonces empezó a intentar matarlo, ¿no? Se lo daba a uno y a otro para que lo matara, y nadie podía, porque la característica de Prahlad es que siempre estaba recordando a Vishnu. Entonces Vishnu siempre lo estaba protegiendo. Lo tiraban bajo los pies de los elefantes y los elefantes no lo tocaban, lo tiraban en un pozo de serpientes y las serpientes no lo picaban, le daban alimentos envenenados y Prahlad ofrecía los alimentos a Dios, Dios se tomaba los venenos y le dejaba el pastel o lo que fuera, ¿no? Lo protegía todo el tiempo, ¿no? El pasatiempo de la historia de Holi, ¿no? Holika era la hermana de Hiranyakashipu. Ella trató de matarlo porque ella tenía un manto que podía protegerla del fuego, ¿no? Entonces trató de matarlo teniéndolo en su regazo y encendiendo fuego. Por eso es que en el norte de la India se quema, para Holi, se quema la imagen de Holika.
Correcto. Y de la colores es realmente otra historia, ¿no? Porque realmente el Holi Kavadu es realmente de fuego, ¿no? El Holi Festival es de fuego, de que lo Sí, conocemos, al menos en norte. sí, el carnaval este de los colores tiene que ver con Radha Krishna. Radhe Krishna, exacto, Exacto. correcto. ¿No? Pero realmente el Holi Festival es de fuego Sí, que hacen por la noche, sí, encienden. exacto. Sí. Es recordar eso, porque bueno, Holika quiso matar, pero al final Vishnu protegió a Prahlad y la que se quemó fue Holika. Entonces, finalmente, Hiranyakashipu dijo, no hay nadie que pueda matarlo, voy a tener que hacerlo yo. Ya. ¿No? Entonces lo amenazó y le dijo, ¿quién te va a proteger ahora? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser que hasta ahora no te han podido matar? ¿De dónde viene tu poder? Y Prahlad le dijo, mi poder viene del mismo lugar de donde viene el tuyo, de Dios. Y para Hiranyakashipu Dios no existía. ¿No? Entonces cuando le dijo de Vishnu está en todas partes y él siempre me protege. ¿Cómo que está en todas partes? Le dijo Hiranyakashipu, está en esta columna. No, había una gran columna ahí en el palacio. Y Prahlad dijo, sí, está ahí, está en todos lados. Entonces Hiranyakashipu con su espada hizo explotar la columna, ¿no? Golpeó contra la columna y de la columna apareció Narasimha, que tiene esa forma, mitad león, mitad humano, ¿no? Porque él respeta todas las bendiciones que Brahma le dio a Hiranyakashipu. Hiranyakashipu le dijo que no pueda matar ningún ser celestial, ni hombre, ni humano, ni animal. Entonces él viene mitad hombre, mitad animal. ¿No? Que no me pueda matar ni adentro ni afuera. Y lo mata en una galería, que no es ni adentro ni afuera. Que no me pueda matar ni de día ni de noche, lo mata en el crepúsculo. Que no me pueda matar ni arriba ni abajo, y lo mata en su regazo. Que no me pueda matar por ningún arma, lo mata con sus uñas. O sea, él respeta todas las... Y ahí nos muestra cómo el ser humano es limitado, no importa cuántas bendiciones tengan, el tiempo, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, es el gran destructor del mundo. Nadie puede superar el tiempo. ¿No? Y uno tiene que aceptar de que todo tiene su tiempo y que en un momento de nuestra vida nosotros tenemos que desapegarnos, tenemos que entender que esta situación es temporal y la tenemos que dejar y tenemos que pasar a la siguiente. Y tenemos que continuar. Algo que Hiranyakashipu no podía entender, a pesar de que su hijo se lo estaba diciendo. Entonces ellos tienen una gran batalla, ¿no? Y yo te decía, y finalmente, bueno, él lo pone, Nrsimha lo pone en su regazo y lo abre. ¿No? Lo abre en dos. Y yo te decía que Vishnu siempre disfruta la forma, porque cómo disfruta un león, ¿no? Con la presa, Sí, ¿no? sí. Entonces él lo abre y agarra los intestinos y se los pone como una guirnalda, ¿no? Y él disfruta de eso, ¿no? Pero, por otro lado, cuando Prahlad se le acerca, un niño de 5 años, de todos los devas, incluso Lakshmi, ¿no? Tenían un miedo tremendo, tremendo, ¿no? De verlo tan enojado, ¿no? ¿Y por qué estaba tan enojado? Porque su devoto estaba siendo amenazado. Eso es lo que molesta a Dios. Krishna dice en el Bhagavad Gita, para proteger a los piadosos, a mis devotos, ¿no? Y para destruir a los impíos, yugue, cada milenio yo aparezco. Entonces, Narasimha es la encarnación de la ira de Dios. No, es algo que normalmente, muchas veces en nuestras tradiciones, en los Puranas, no se habla de eso, porque eso es algo más propio de Occidente, ¿no? La ira de Dios, temor de Dios, etc. En el hinduismo de eso no se habla mucho, no hay muchas manifestaciones de un Dios iracundo, ¿no? Pero al amenazar a su devoto, ahí es cuando Dios se enoja. Y por eso es que él se manifiesta como en esa forma tan atemorizante. Y entonces nadie quería acercarse, ¿no? Pero Prahlad
como devoto, o como alguien que tenía una fe inquebrantable, ¿no? O sea, el Señor lo había protegido en tantas circunstancias. Entonces, él no tenía miedo, él se acerca y comienza a ofrecerle oraciones. Y eso es lo único que calma a Nrsimha, ¿no? Y lo sube en su regazo, lo sienta en su regazo, y tienen un diálogo muy hermoso en donde el Señor le ofrece muchas bendiciones, y Prahlad le dice, no, yo no soy un comerciante, no vengo aquí para que yo te adoro y tú me des, ¿no? Yo no quiero nada para mí. Lo único que quiero es, por favor, si puedes liberar a mi padre de esa condición tan miserable, ¿no? O sea, el devoto piensa de esa manera, el devoto puro piensa no en términos egoístas, no piensa en el bien de la humanidad, piensa en el bien de las personas, y para sí mismo no pide, no quiere nada, ¿no? Ese es el ejemplo que da Prahlad. Sí. Entonces, el nieto de Prahlad es Bali. Ok. Escuchando de la historia de Prahlad, otra vez se reitera cómo tenemos que ser como un devoto, y especialmente ahora mismo solo quiero compartir que me lleva a estos pensamientos anteriores míos cuando como un niño muy inocente sin saber que tengo que preguntar, solo lo hacía, lo adoraba, lo apreciaba, lo hacía la puja con tanto querer al Dios, con tanto amor hacia el Dios, lo bañaba, Sí. lo hacía como me enseñaban, ¿no? Obviamente con las mantras, pero sin este pensamiento de, si no me van a castigar, o si no me voy a recibir estas bendiciones. No por todo esto, sino por solo tanto amor al Vishnu, ¿no? Tanto amor al Saligrama, o tanto amor Sí. a la Vigraha. Eso sí es verdad. Esa inocencia espontánea, ese amor espontáneo. Por eso también en la Biblia vemos que Jesús decía, tráiganme los niños, ¿no? Porque cuando uno cultiva esta devoción de niño, en algún momento de tu vida, por más que uno crezca y pase por diferentes cosas y se aleje, pero en algún momento de tu vida eso va a florecer porque está en la raíz, ¿no? Por eso es tan importante que los padres eduquen Sí. a sus hijos en una religiosidad amorosa, Sí. no atemorizante, no que si no haces esto te van a castigar, No tiene sentido. Sí. no es la forma. Sí. Eso aleja a las personas de Dios. Exacto. Entonces, el nieto de Prahlad, Mahabali. Sí, Bali, bueno, era el heredero de la familia de los asuras, así que en un momento dijo, bueno, nuestra relación con los primos, nuestra rivalidad con los devas es combatir, era un guerrero, así que él finalmente desarrolla, por las bendiciones de su maestro, Shukracharya, desarrolla la capacidad de vencer a Indra. Indra es el rey del cielo. Rey ¿no? de los suras, ¿no? Sí, exacto. Sí. Rey del cielo, no del cielo espiritual, del cielo material, del Swarga Loka, ¿no? Los niveles más elevados del universo, ¿no? Entonces, y Indra no era, a veces se envanecía con su posición y no era muy respetuoso con su maestro. Varias veces tuvo varios inconvenientes por no darle el debido respeto a su maestro, ¿no? ¿Y quién era su maestro? El gurú de Indra era Brihaspati, pero Indra muchas veces no tiene una actitud humilde en relación con Brihaspati, y con el maestro espiritual uno siempre tiene que tener una actitud humilde, porque es la persona que nos ilumina, que nos da el conocimiento, y el poder de Indra tenía mucho que ver con los rituales que Brihaspati realizaba, ¿no? Y bueno, sí, él en varias ocasiones tuvo ese problema, ¿no? Entonces él no estaba tan protegido como Bali, y Bali finalmente lo vence y le quita todo. O sea, Indra tiene que esconderse. Entonces Bali se establece como el rey de los cielos, ¿no?
Pero la madre de Indra, Aditi, tiene mucho dolor por su hijo, ¿no? Porque, bueno, sus hijos en realidad, porque ella es la madre de los devas y todos habían sido reemplazados, ¿no? Entonces ella comienza a adorar a Vishnu para que por favor lo rescate, ¿no? Lo restablezca el orden nuevamente, ¿no? Es una de las funciones que habíamos hablado antes. Entonces ella concibe, ¿no? Después de un voto muy prolongado que realiza, muy estricto, concibe a Vamana, ¿no? Por eso Vamana muchas veces es llamado de Upendra. Upendra quiere decir Upa Indra, el hermano menor de Indra. De ahí viene la palabra Upendra. Y Upendra o Vamana nace como un niño enano, ¿no? A veces se lo representa como un enano, a veces como un niño. También es importante entender que todas estas historias, como se repiten en cada ciclo, en cada creación o en cada día de Brahma, no son siempre iguales. Entonces, siempre en los Puranas vamos a encontrar diferencias, ¿no? La historia básicamente es parecida, pero no es exactamente igual. Porque, bueno, Dios también le gusta variar y divertirse de formas distintas, ¿no? Entonces, Vamana se dirige al encuentro de Bali, ¿no? Como un brahmana enano. Y normalmente Bali, a pesar de de que estaba luchando con los devas y que su familia asura, pero era una persona noble, porque su abuelo era Prahlad, ¿no? Entonces era una persona con principios morales muy fuertes y era muy generoso para dar caridad. Entonces él estaba realizando un gran sacrificio, ¿no? Y normalmente daba mucha caridad a los brahmanas y a las personas santas. Entonces aparece Vamana ahí y le pide caridad como todos los demás. Entonces Bali queda cautivado por la belleza de Vamana. Vamana representa la belleza de Vishnu. Y cuando Bali lo ve, queda cautivado por su atractivo, por su belleza, ¿no? Naturalmente despierta su devoción por Dios. Entonces, cuando Vamana le pide caridad, le dice, sí, ¿qué quieres? Esto, lo otro, un planeta, riquezas, todo lo que quieras. No, le dice Vamana, yo solo quiero 3 pasos de tierra. O sea, la tierra que puedo abarcar con 3 pasos. Y Vali le dice, pero esto no es nada, yo te puedo dar mucho más. No, yo con esto nada más. Y ahí se ve la diferencia de nuestras percepciones, la diferencia con que nosotros podemos medir lo que es importante. ¿Por qué? Bali le dice, a pesar de que su guru le decía no le des nada porque este es Vishnu, ¿no? Bali dice, no, y si es Vishnu de todas maneras me va a sacar todo, así que ¿por qué no le voy a dar? ¿No? Entonces, pero Bali le dice, le concede los 3 pasos de tierra, y con el primer paso, ¿no? Vamana comienza a crecer también a proporciones cósmicas y ocupa la mitad del universo. Con el segundo paso ocupa la otra mitad del universo, ¿no? Y ahí podemos ver cómo nuestras medidas y nuestras percepciones, ¿no? Cuando se relacionan con Dios o con la vida espiritual y con la espiritualidad, quedan completamente superadas, ¿no? Nuestros cálculos de ganancia o si yo hago tanto o gano tanto, de ganancia o de pérdida, de lo que nosotros podemos ofrecer y de lo que nosotros podemos recibir, quedan completamente superados. Si yo doy, como Prabhupada decía, si tú das un paso hacia Dios, Dios da 100 pasos hacia ti. O sea, si yo doy algo hacia Dios, ¿no? o a la humanidad, como hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuánto Dios más me puede dar? Ese es un tema que es muy extenso y se pueden contar muchas historias en relación con esto, pero volviendo a la historia de Bali y Vamana, Vamana le dice, bueno, yo ya di 2 pasos,
y tú me prometiste 3. Yeah. ¿Dónde voy a dar mi tercer paso? ¿No? Y Bali dice, ya me has quitado todo. Lo único que me queda es mi cuerpo. Te lo ofrezco para que des tu tercer paso. ¿No? Entonces esa entrega total de Bali, ¿no? Esa entrega total hace que Vamana dice, bueno, yo voy a estar siempre contigo. Yo voy a ser tu riqueza ahora. Por un lado restablece el orden, restablece a Indra y a los devas, y por otro lado le da a Bali un sitio que se llamaba Sutala Loka, ¿no? Sutala son planetas o dimensiones inferiores, dimensiones prácticamente infernales, pero este en particular era celestial. Entonces, si yo voy a estar siempre contigo como tu portero, ¿no? O sea, Vamana se pone al servicio de Bali porque Bali le entregó todo. Y esto es lo que te decía antes. O sea, nunca podemos medir cuando nosotros practicamos la vida espiritual o nos entregamos a Dios, ¿no? Cuánto Dios puede darnos a nosotros. O sea, la reciprocidad es tremenda, es enorme, ¿no? Cuando uno establece esa relación con Dios. Y esa es la historia de Vamana. Y es muy buen tiempo que estamos hablando de este tema, porque justo era la historia para la festival de Onam, que celebra en Kerala, en sur de India. Especialmente ahora mismo no es un festival muy religioso, es más un festival de estado de Kerala. Cultural. Es un festival más cultural, donde todo el mundo se limpia su casa, se limpia todo y también se diseña con rangoli, flores encima de rangoli, y hace toda la cosa, ve muy bonito, y cocina muy buen montón de comida, los los dulces. Postres muy buenos, y es el momento de dar reverencias a Mahabali, porque era el rey de este estado, o digamos este área, y especialmente en Kerala se está celebrado en una gran manera. Muchos programas, incluso en Barcelona tenemos programas con la Asociación de Kerala, y hay gente en todas estas asociaciones en todo el mundo siempre ve vestido como Mahabali, con todas las características. Y entonces el Vamana, tanto como importante, también se ve importancia. Entonces, como ya hemos hablado justo en este momento, que ya está pasando la fiesta de Onam, es una fiesta tan largo como una Navidad, una semana, 10 días. ¿En qué época del año se celebra? En agosto. Sí, justo ahora mismo estamos en el días de Onam. Sí. Qué bueno. Sí. Exacto, estamos ahora mismo en el Onam, así que fantástico. Muy buen momento de hablar de historia de Vamana y Mahabali, obviamente. Y la siguiente avatar. Y el siguiente avatar es Sri Ramachandra. Jai Sri Ram. Estos dos asuras que yo mencioné antes, Hiranyaksha y Hiranyakashipu, tienen 3 nacimientos, ¿no? Vuelven a nacer nuevamente como Ravana y Kumbhakarna. Exactamente. Qué bueno. ¿No? Y con las mismas ansias, con los mismos deseos. ¿Y cuál es la tercera? Como Shishupal y Dantavakra. Ajá. ¿No? Eso es ya en la época de Krishna. A Shishupal, Krishna lo mata en una ceremonia, porque en la ceremonia del Rajasuya Yagya de Yudhishthir, porque lo eligen a Krishna como la personalidad más importante, y Shishupal, que lo odiaba, ¿no? Comienza a insultarlo. Y había habido una predicción cuando nació Shishupal de que Krishna lo iba a matar. Entonces la madre de Shishupal le pidió por favor a Krishna que no lo haga. No importa las ofensas que cometa contra ti, por favor no lo mates.
Y le dijo, bueno, pero hay un límite. Yeah. ¿Cuántas ofensas tengo que aguantar? Y ella dijo, 100 ofensas por lo menos, 100 insultos. Dijo, bueno, está bien, le dijo Krishna, 100 insultos. Porque normalmente, bueno, uno piensa, ¿cuántas? Infinito, insultos? no posible. Sí. Pero Shishupal pasó los 100 insultos. Claro. Y finalmente, de hecho, estaban toda la asamblea, estaba Bhishma y Arjuna, y todos ya no aguantaban de que toda la forma en que Shishupal estaba insultando a Krishna. Y finalmente, un poco para calmar los ánimos de ellos, Krishna con el Sudarshan Chakra le corta la cabeza. Y el otro... Y se ve el alma de Shishupal que sale del cuerpo y entra en el cuerpo de Krishna. Se funde en Krishna. Y Dantavakra también lo mata en una batalla, pero no es tan épica como... Pero todos estos tres reencarnaciones de estas dos hombres, ¿no? Sí. Se dicen, al menos de que lo he aprendido de mi abuelo, me contaba historia que eran los dos Dwarapalakas de este mundo en el océano donde se duerma en este Purush. Sí, esa historia también es muy linda, muy interesante, porque ellos eran originalmente dos sirvientes de Vishnu, ¿no? Como tú decías, dos porteros, Dwarapalas, en Vaikunta. Vaikunta, sí. Y Jai y Vijay se llaman. Jai y Vijay, sí. ¿No? Y en un momento los 4 Kumaras, los hijos de Brahma, los niños que son los primeros, los seres más antiguos, pero a la vez siempre permanecen como niños, ¿no? Porque ellos no quieren perder la inocencia, entonces por su poder místico ellos se mantienen como niños. Entran en Vaikunta y van desnudos. Entonces Jai y Vijay los paran en la puerta. ¿Cómo no pueden entrar así aquí? Y los paran de una forma muy agresiva. Entonces los Kumara dicen, ¿cómo pueden ser que la agresividad es un signo de Tamaguna? Ustedes no pueden estar acá. No, ustedes tienen que salir de acá. Entonces los van a maldecir, pero les dan la opción de 10 nacimientos como personas piadosas o 3 nacimientos como asuras, como demonios. Y Jai Vijay dice, no, nosotros queremos volver rápido. Exacto. ¿No? Entonces ellos eligen 3 vidas como demonios. Wow. Y después aparece Vishnu y les dice, en realidad todo este incidente, este conflicto, lo creé yo. Porque quería tener un contrincante con el cual poder enfrentarme y disfrutar de una buena lucha. Porque a Krishna también le gusta luchar, de hecho con los gopas lucha, pero siempre es entre amigos, nunca es muy en serio, ¿no? Sí. Entonces él quería tener ese pasatiempo, ese lila, ¿no? Entonces sus sirvientes, ¿no? Asumen ese rol. Wow. No es que son malas personas, es simplemente no pueden satisfacer el deseo de otro lila. Exactamente. ¿No? Entonces de segunda vida como Ravana o de avatar de Rama. Como Ravana y Kumbhakarna en realidad eran 3 hijos, pero el tercero, Vibhishan, era como lo que hablábamos antes, ¿no? Era un gran devoto. O sea, a pesar del entorno, ¿no? Él siempre se comportó como una persona muy buena, muy piadosa, ¿no? Pero sus 2 hermanos, ¿no? Ravana, por un lado, también a través de penitencias había alcanzado un gran poder, y Kumbhakarna era tan poderoso y causaba tanto estrago, tanto disturbio, que los devas hicieron que durmiera durante 6 meses. ¿No? Porque si estuviera despierto todo el año iba a destruir todo. Entonces durante 6 meses Kumbhakarna dormía. Y Ravana tenía por costumbre raptar mujeres y violarlas. Entonces en un momento lo maldijeron
de que si él volvía a violar a una mujer, le iba a explotar la cabeza. Dos personas diferentes, en diferentes momentos, le dieron la misma maldición. Entonces Ravana siguió raptando mujeres, pero ya no las violaba. O sea, trataba de conquistarlas. ¿No? Y se enteró de que había una mujer muy hermosa. ¿No? Y ahí por entra... su hermana, ¿no? Por su hermana, Surpanaka. Sí, Surpanaka. Y ahí entra la historia de Rama Avatar. Sí. ¿No? Seguro que era muy interesante, es lo que te he dicho, extremadamente informativo, así que no lo pierdas la segunda parte que puedes encontrar aquí. Y así nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.